Primera carta de Juan. Vamos a empezar el capítulo 2 y vamos a ver los primeros 6 versículos. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Y ya sabes, vamos a estar viendo como base esta porción, estos 6 versículos, y nos vamos a estar moviendo a diferentes partes para ver lo que Dios nos quiere enseñar y lo que nos quiere decir. Así que si recordamos un poquito, Juan está encargado de un grupo de iglesias de Asia y está testificando acerca de lo que él vio, lo que conoció, lo que escuchó, lo que palparon sus manos tocante a Jesús. Había pasado ya un tiempo en que Jesús había muerto y de repente pareciera que no había tanta seguridad o se escuchaba la historia de Jesús quizás como una leyenda o algo, y Juan está vivo. Juan es un testimonio vivo de lo que ha pasado. Y lo que vimos las primeras 2 semanas es acerca de quién es Jesús y la comunión que debemos de tener con Él. La semana pasada hablábamos acerca de andar en luz como Él es luz, que no andemos en tinieblas, porque si decimos que tenemos comunión en Él y andamos en tinieblas, pues somos mentirosos, sino que tenemos que andar en luz como Él es luz. Y terminamos la semana pasada leyendo el versículo 9, donde decía que si confesamos nuestros pecados, Él era fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y es lo que Juan ha estado hablando, y en base a este principio de carta, Juan establece el por qué, o parte del por qué está escribiendo esta carta. Primera carta de Juan, capítulo 2, del 1 al 6, dice de esta manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Oramos, vamos a orar a Dios. Y vamos a pedir que Dios esté con nosotros en esta hora y que esté hablando en nuestras vidas. Dios, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Nadie es como tú, Señor. Y en esta hora queremos leer tu palabra, queremos escucharla, queremos aprender lo que nos quieres decir y pedirte que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Tú sabes de quién tenemos necesidad, de qué tienes que hablarnos el día de hoy, y permite que esta palabra pueda caer como en buena tierra, como la palabra que necesitamos en esta hora. Dios, habla nuestras vidas, enséñanos, ministranos y permite que tu palabra pueda transformarnos. En el nombre de Jesús, toma el control de esta reunión, de esta enseñanza, y habla a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Quiero resaltar 3 cosas que en los primeros 6 versículos me doy cuenta que habla. La primera, cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo. Y yo subrayé 3 cosas por las cuales Juan escribe esta porción. La primera dice, para que no pequéis. La primera parte que veremos el día de hoy, donde escribe esta carta, es para que no pequéis. La segunda, en el versículo 3 dice, y esto sabemos que nosotros le conocemos. La segunda razón es para conocerle. Si realmente le conocemos, vamos a aprender el día de hoy. Y número 3, en el versículo 6, donde me dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Por eso yo le he titulado a esta porción o a este mensaje el día de hoy, caminando como él o andando como él, ¿sí? Porque me habla de 3 cosas. Número 1, el no pecar. El número 2, me habla acerca de conocerle. Si le conocemos, tenemos que guardar sus mandamientos, pero tenemos que caminar cada día como él anduvo, ¿sí?
Veamos el versículo 1. Son los 3 puntos que veremos el día de hoy. Y veamos el versículo 1 donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Empieza Juan hablando con una ternura hacia la iglesia. No es un regaño, sino más bien es como un consejo que está hablando a la iglesia. Y empieza de esta manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuáles cosas? Bueno, lo hemos visto la semana pasada y la antepasada acerca de quién es Jesús y que debemos de caminar en luz como Él es luz. Si Él es luz, yo debo de aprender a caminar como Él anduvo, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que nos ha escrito. Pero me dice también para que no pequéis. Y lo que está escribiendo Juan es para enfatizar un estilo de vida que debe de tener la iglesia. Juan sabe que como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de la palabra, no somos perfectos. Y que continuamente estamos pecando, o pecamos más bien. Pero lo importante que tenemos que aprender es a entender a no pecar. Y eso es importante, porque de repente cuando venimos a Cristo y le conocemos, pareciera que nuestra única meta es el cielo y se acabó. Y no, nuestra meta no es el cielo. Nuestra meta es nuestra relación, el estar con Dios todos los días. Y tengo que entender que si yo vivo para Él, yo debo de cambiar mi manera de vivir, y eso me lleva a no pecar. Por eso Juan está enfatizando el primer punto: para que no pequéis, ¿sí? No es la primera vez que vemos esto en la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó al paralítico en Betesda? ¿Sí? Jesús le dijo en Juan 5:8, nada más como referencia, Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y cuando más adelante en el versículo 14 Jesús se encuentra con este paralítico y le dijo: mira, has sido sanado. Y la última frase que le dice es: no pequéis más. O sea, Jesús lo ha sanado, Jesús ha levantado a este paralítico, pero el mandato que Jesús le da a este hombre es: no peques más. ¿Te acuerdas también la historia de aquella mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio y lo trajeron a Jesús? ¿Recuerdan que trajeron a Jesús para que diera el veredicto? Y cuando él estaba ahí, empezó a escribir en la tierra. Y había gente alrededor, y Jesús llegó a decir esta frase: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra contra ella. Y al momento de estar escribiendo en la tierra, algunos consideran que Jesús empezó a desmascarar el plan que había hecho, porque era para tentarle a Jesús, o probablemente algunos pecados o los nombres de aquellos que bien estaban en ese momento ahí. Y al momento de que no hay nada y que cada uno empieza a irse del lugar, ¿sí? Jesús dice en Juan 8, 10 y 11, dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Una vez, la misma frase que Jesús está estableciendo, porque si hay algo que Jesús quiere con sus hijos, con su iglesia, es aprender a vivir en santidad y a entender algo: que si ahora estamos en Cristo, ya no podemos vivir en base al pecado o practicando el pecado. Es la misma instrucción de Jesús: no peques más, ya no vivas en base al pecado, ¿sí? Ahora, a veces pensamos que porque dice primera de Juan 1:9, lo dijimos al principio, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Yo pudiera practicar el pecado, acabo como quiera Él me va a perdonar. Algunos piensan de esta manera: pues Él es fiel para perdonarme, Él es justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Entonces vamos a vivir una vida loca, una vida como yo quiero. Acabo al final, Jesús tiene que perdonarme.
Pero mira lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 1. Vamos para allá, por favor. Porque es importante que podamos entender que hoy como cristianos mi vida para Cristo debe de cambiar. Yo no puedo caminar como era antes. Yo no puedo pensar y decir soy un cristiano si vivo igual o peor que antes. Y Romanos capítulo 6 me ayuda a entender esto. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Algunos dicen, pues como quiera Jesús me va a perdonar. Su amor es tan grande, tan misericordioso. Pues vamos a pecar más para tener más gracia de la que Dios me da. Y en el versículo 2 me dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Clarísimo. Si tú has venido a Cristo, Jesús te dice que el que tiene que seguirle tiene que morir a sí mismo. Y una condición o algo que hemos hecho en Cristo, que hemos muerto al pecado. Y este versículo 2 es tan claro y me dice, porque los que hemos muerto al pecado. Y esto me habla de aquellos que han nacido de nuevo. Tienen una nueva vida en Cristo. Los que realmente han creído en Jesús. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no podemos vivir ni practicar lo que antes vivíamos. Versículo 6, ahí mismo. Versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Otro versículo clave me habla que nosotros hemos muerto, hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Y si hemos sido crucificados juntamente con Cristo, el cuerpo del pecado ha sido destruido con un propósito, con un fin, de que ya no sirvamos más al pecado. Versículo 11, ahí mismo. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros que hemos conocido a Jesús, nosotros que amamos a Jesús, si algo tenemos que considerarnos es muerto al pecado. Nosotros ya no debemos de practicar el pecado, no debemos de estar viviendo en el pecado. Al contrario, tenemos que considerarnos muertos al pecado y vivos en Cristo para vivir para Él y no para el pecado. ¿Sí? Cuando uno está sin Cristo, está condenado o está esclavizado al pecado. Pero cuando uno está en Cristo, es difícil decirle, está sin Cristo, es difícil decirle no al pecado. Y cada quien practica el pecado a su manera. Pero ahora la Biblia me enseña que cuando estoy en Cristo y tengo la libertad del pecado, bueno, ahora tengo la capacidad yo de poder decirle no al pecado. Porque ahora nosotros hacemos lo que agrada a Dios. Y todo pecado me aleja de Dios. Todo pecado daña mi relación con Dios. Todo mi pecado afecta mi relación con Dios. Entonces, ¿qué tengo que aprender? A vivir para Cristo. Mira cómo lo dice Pedro. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Me dice de esta manera: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Quién murió en la cruz de Calvario? Cristo. ¿Padeció en qué? En la carne. ¿Sí? Y pues el que ha padecido en la carne, que es Jesús, me gusta que dice ahí, terminó con el pecado. ¿Para qué? Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Claro, otro pasaje tan claro que me dice, bueno, Cristo terminó con el pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, el tiempo que vivamos en este mundo,
Ya no vivamos conforme a la carne. Que el tiempo que resta no puedo vivir conforme a la carne, conforme a la concupiscencia del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. Y lo dice en el versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. En otras palabras, podría ser así: ¿no te has hartado del pecado? ¿No te has cansado de pecar? Porque antes sin Cristo pecabas a tu manera, a tu libertad, haciendo lo que querías. Pero ahora en Cristo ya no es para que vivas conforme a la carne, conforme a lo que los gentiles hacen, sino que ahora es para que vivas conforme, dice en el versículo 2, conforme a la voluntad de Dios. Entonces ya no debo yo de pecar. Sería un error pensar y decir que el creyente ya no puede pecar. No, claro que peca, ¿cierto? El problema es que si nosotros pensamos que no pecamos, gente lo ha dicho, aún cristianos llegan a decir: es que yo ya no peco. No, sí pecamos, ¿sí? Porque dice, leíamos ahí, que si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso. Pero esto no, o sea, no lo ha escrito Dios en su palabra para que dejemos de pecar. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Porque antes, sin Cristo, le decía ahorita, tú no tenías la capacidad de decir no al pecado. Pecabas de una manera natural. Te gobernaba el pecado, te ordenaba el pecado. Pero ahora que conoces la verdad, conoces a Cristo, Dios te da la capacidad de decir y decidir no al pecado, ¿cierto? 1 de Corintios 10, 13, mira lo que dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios para que no os deja ser tentados más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, esto me hará bien claro: Dios siempre te va a dar la salida ante la tentación. ¿Cuál es tu tentación? Yo no sé, pero si es humana, y siempre que hay una tentación, siempre Dios te va a dar una salida para poder decir que no. Ya no estás gobernado por el pecado. Ahora vives para Cristo, vives para Él. Y me encanta que dice en este versículo: pero fiel es Dios, que no te va a dejar ser tentado más de lo que tú podrás resistir. Entonces a los cristianos, los hijos de Dios, no podemos decir: es que no pude con la tentación. No podemos. Dios no usa un espíritu de cobardía, me dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es ahí donde yo tengo que aprender a vivir plenamente y completamente para Dios. Entonces yo te digo algo: la Biblia me enseña, y este pasaje dice: esas cosas escribo para que no pequéis. Como iglesia, aprendamos a tomar la autoridad que Dios nos ha dado, la posición que Dios me ha dado, y aprendamos a decirle no al pecado. Yo sé que es difícil, porque este cuerpo, esta carne, tiene una concupiscencia, un deseo desmedido de hacer siempre lo malo. Pero Dios está contigo para darte la victoria en medio de cualquier situación, ¿sí? Ahí mismo regresemos a Juan, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, Juan lo sabe, ¿sí? Ahora, hay una gran diferencia. Una cosa es practicar el pecado, hacerlo como deporte, porque quiero, porque deseo, porque es mi voluntad. Eso es practicar el pecado. Y hay una gran diferencia cuando pecamos, porque no hemos sido perfeccionados, porque aún fallamos, porque no somos perfectos. Y me dice de esta manera: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Creo que lo importante de entender de este pasaje o de este versículo es entender que tenemos un abogado. Interesante, porque Juan no dice: yo tengo un abogado. Juan pudo haber dicho, escrito de esta manera: bueno, yo cuando peco tengo un abogado. Pero él incluye a la iglesia y les dice: tenemos
un abogado. Y la palabra abogado en el griego, en el original, es el parakletos. Y es la misma palabra en el cual me habla del Espíritu Santo y que me habla del Consolador, y se refiere a alguien que está a tu lado siempre, alguien que está dispuesto como un abogado para ayudarte. Bueno, Jesús dice que Él es el abogado, el parakletos, alguien que está siempre a tu lado para ayudarte a salir en el momento que tú solo no puedes salir. Hay un momento de nuestra vida que no podemos solos, que no podemos salir adelante. ¿Y qué me dice la Biblia? Me habla que Jesús es nuestro abogado y que Él te va a ayudar en todo momento. Me dice ahí, abogado tenemos para con el Padre. Y este abogado se llama Jesucristo el justo. Y me pone un escenario, el Padre como un juez, Jesucristo como un abogado. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que Él es justo por los injustos. La Biblia me dice que Él apareció para quitar nuestros pecados, porque no hay pecado en Él. El que nunca pecó, el que no falló, es el que puede abogar por nosotros. La Biblia me dice que no hay ni a uno que sea justo en el hombre. El único justo es Jesús. Por eso es que Él tiene la capacidad de abogar, de defendernos a nosotros. Mira lo que dice el versículo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice: y Él, nuestro abogado Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La primera frase me dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? ¿Te acuerdas que cuando estaba el arca en el templo, en el tabernáculo, el arca de Jehová? Era en la parte de lo que era el arca de Jehová, en la parte de arriba era el propiciatorio. Y ahí estaban los ángeles, y ahí se vertía la sangre para el perdón del pueblo, el perdón del hombre, los pecados. Cuando me dice Juan que es la propiciación de nuestros pecados, me habla que es la acción que apacigua la ira de Dios a fin de que su justicia y santidad sean satisfechas y así perdonar nuestros pecados. Otra vez, voy a volver a decir esta definición de propiciación. Dice que es la acción que apacigua la ira de Dios a fin de que su justicia y santidad sean satisfechas y así perdonar nuestro pecado. Por eso Jesús vino a través de derramar su sangre a satisfacer y apaciguar la ira de Dios en base a su justicia y a la santidad de Jesús. La Biblia me dice que el sacrificio tenía que ser de un animal limpio, puro y sin mancha, un derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Bueno, Jesús es el Cordero de Dios, justo, sin mancha, que vino a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Así que Jesús es aquel que cubre y quita nuestro pecado. Ahí en primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice así: y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, el único que puede quitar nuestros pecados es Jesús. Y quiero que te imagines esta escena, porque el juez es el Padre, o más bien el Padre es el juez. ¿Se puede imaginar una escena de un juicio donde el Padre, que es Dios, es el juez y está para ver todo lo que está pasando? Y de repente el acusado, el que ha fallado, estamos nosotros. Y de repente un abogado que nos acusa es el enemigo, Satanás, el acusador. Y del otro lado está Jesús siendo nuestro abogado. Interesante, ¿por qué? Porque en esta escena se está enjuiciando al hombre y estás tú siendo enjuiciado. Y cuando está acusando el enemigo, te está acusando a ti por ser pecador, por todo lo malo que hiciste.
Es Jesús el cual sabe que lo que te están acusando es realidad, es una realidad. Satanás dice es que eres un pecador, es que eres un mentiroso, es que eres un idólatra, es que eres un, no sé, un fornicario, un adúltero, un blasfemo, un profano, y todo lo que dicen de ti es una realidad. Y Jesús está volteando con el juez, con el padre, y dice, sí, es cierto, Él es todo eso. Y el padre, ante una situación como esa, el padre dice, es culpable y merece la muerte. La Biblia me dice claramente, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también me dice que la paga del pecado es muerte. Y ante un juicio, el hombre está siendo juiciado y el hombre es culpable. Y cuando está a punto de dar el juez, el padre, el veredicto, se levanta Jesús y dice, pero padre, quiero decirte algo, yo pagué el pecado de ellos. Y al momento de escuchar eso, quizás el enemigo, Satanás, estaba pensando que iba a acabar con nosotros, viendo que somos culpables, pero es Jesús el que aboga y me dice, yo pagué por ellos. Yo fui a la cruz del Calvario y pagué completamente por ellos. Es cierto, es un mentiroso, pero yo lo pagué. Sí, es cierto, es un falso, pero yo lo pagué. Sí, es un fornicario, pero yo ya lo pagué. Sí, es un asesino, pero yo ya lo pagué. Y en vez de enjuiciar y en vez de declarar la muerte para nosotros, es donde el Padre dice, bueno, declaro la libertad, porque lo que se había acusado ya ha sido pagado. No solamente eso, sino que el Padre le dice a Jesús, a él, hijo, yo lo pongo y lo declaro en tus manos. Y es por eso que nosotros podemos tener vida, porque el abogado que tenemos a nuestro lado, que es Jesús, Él pagó por todos nuestros pecados, Él nos defiende y ahora estamos en el hueco de su mano. Nada nos puede hacer, nada nos puede suceder. ¿Por qué? Porque Él lo pagó. La Biblia me dice claramente, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. El enemigo no te puede acusar de nada porque todo fue pagado en la cruz del Calvario. Jesús lo hizo por amor. Interesante. Jesús sabía que merecíamos la muerte. Jesús sabía que merecíamos pagar nuestra consecuencia, pero por amor Él lo quiso pagar por ti. Así que hoy yo te puedo decir, tú puedes recibir a Jesús en tu corazón. Porque mira lo que dice en la carta de Juan donde leíamos ahorita, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y luego me dice, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aunque a veces no lo crees, Jesús pagó por tus pecados. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Hacer lo que nosotros ya hemos hecho. Creer que Jesús murió en la cruz por tus pecados. Solamente. Porque cuando tú crees en eso, recibes el perdón que Jesús viene a dar a todo aquel que pone su confianza en Él. Qué privilegio para nosotros que hemos creído. No tenemos ya que hacer nada. No tenemos que pagar nada. Él lo hizo todo por nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente decir, creo en ti, Jesús. Reconozco que soy un pecador y que necesito que tú me salves de mi condenación, de mi muerte. ¿Sí? Este abogado está dispuesto para todo aquel que quiere que lleve su caso. ¿Tú quieres que te ayude en tu caso? ¿En tu condena de muerte? Llámale a Jesús y Él estará listo para ayudarte en todo momento. La primera parte que vimos en esta carta de Juan, aprendimos para que no pequemos. La segunda parte del mensaje está en el versículo 3 y dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Interesante, porque dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si realmente has conocido a Jesús, la semana pasada hablamos de nuestra comunión tiene que ser con el Padre y con el Hijo, que Él es luz y que tenemos que caminar en luz. Si tú realmente le conoces, algo que tienes que hacer es guardar sus mandamientos. Si no guardo sus mandamientos, estoy en pecado. Si le conozco, tengo que
obedecerle. No sé, me figura esta imagen ahorita, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, su papá o su mamá eran personas muy estrictas? ¿Cuántas veces sabían que si ustedes hacían algo mal, les iba a ir, pues les iba a ir peor, ¿no? Y muchas veces, conociendo a sus padres, no lo hacían. Por ejemplo, yo recuerdo hablando con algunos que sus papás también les daban con la vara o con la chancla o con el cinto, con lo que pescaran. Algunos yo escucho decir, no hombre, cuando mi mamá o mi papá me iba a pegar, yo corría. O me subía al techo, o me subía al árbol, o hacía algo. Prefiero que mejor ya cuando llegaba que se le hubiera pasado, ya no me pegaba tanto como que si en ese momento me pegaba. Y me decían a mí, ¿y por qué no corrías tú? Y yo digo, no, yo conocí a mi mamá. Y yo decía, si yo hubiera corrido, me iba peor, ¿no? Entonces, por temor a lo que me podía pasar, yo decía, mejor aguanto, ¿verdad? A pechugar y se acabó mejor. Entonces, esto me ayuda a entender algo. Yo conocí a mi mamá, yo conocí a mis papás, lo que me podría pasar si corría. Y entonces, ¿qué hacía? Mejor me aguantaba. Y esa misma idea me ayuda a entender algo, hermanos. Si nosotros realmente conocemos a Dios, lo que tendría que hacer es llevarme a la obediencia. ¿Cierto? Cuando no conozco a Dios, cuando no conozco su grandeza y la inminencia de su poder, me es fácil fallarle, pecar y hacer lo que yo quiera. Pero por cuanto le conozco, yo debo de aprender a obedecerle. Por eso dice ahí. Y en esto sabemos, ¿qué sabemos? Que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. Y el que dice, yo le conozco, porque aquí viene lo contrario. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí? Entonces aquí me habla todo lo contrario, porque alguien puede decir, yo conozco a Jesús y vivir la vida como tú quieres. Acabamos de terminar una serie en el libro de Jueces, donde aprendimos que cada quien hacía lo que bien le parecía. Bueno, la Biblia me enseña esto, que si yo digo que le conozco y no guardo sus mandamientos, entonces soy mentiroso, no le conozco. ¿Te digo algo? Aprendamos que Juan es alguien muy estricto, muy directo en su enseñanza, en su carta. Él no dice, hermano, si tienes que le conoces y no guardas sus mandamientos, como que estás enfriándote. No, él te dice, eres un mentiroso. Y la verdad, ¿quién es la verdad? Jesús no está en ti. ¿Sí? Ahora, la Biblia me habla de amar, le amamos cuando guardamos sus mandamientos. Mira, primera de Juan, capítulo 3, verso 23. Porque aquí dice que guarda sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? ¿Sí? Estamos en la misma carta de Juan, capítulo 3, verso 23, y dice, y este es el mandamiento, para no salirnos del contexto de la carta, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y número 2, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Cierto? Entonces, este es el mandamiento que me habla la carta. Si le conocemos, tengo que guardar los mandamientos. Quizás cuando yo estaba hablando de guardar los mandamientos, empezás a pensar en la ley. Y está bien, porque son mandamientos de Dios. Pero aquí me está hablando en la misma carta, ¿qué mandamiento se refiere? Y el primer mandamiento es que puedas creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el Señor de tu vida. Y aunque a veces decimos que esto es lo más fácil, Jesús muchas veces no es el Señor de tu vida. Pero la segunda razón que te pide es que nos amemos unos a otros. Y habla de la iglesia. Y la pregunta sería, ¿amas a tu hermano? ¿Amas realmente? Primera de Juan, capítulo 4, verso 21. Dice, primera de Juan 4, 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Te hago una pregunta. ¿Qué tanto amas a tu hermano?
¿Qué tanto amas al que está a tu lado, al que está en la iglesia? Que somos muy dados para quejarnos, para lastimar, para dañar, para herir. Y podemos levantar las manos y venir y cantar y decir que amamos a Dios, pero apenas vemos que alguien falla y lo criticamos. Y a veces vemos que alguien se equivoca y luego que no sé, hasta lo enjuiciamos o lo maldecimos, no sé. Y Juan me está hablando claramente: si conoces a Dios, tienes que obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos es que lo ames a Él y que ames a tu hermano. ¿Sí? Jesús también lo mencionó. Vamos a Mateo capítulo 22, verso 35. Mateo 22, 35. Dice así: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento. ¿Sí? ¿Cuál es? El que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, ¿cierto? Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús es bien claro, porque estos dos mandamientos cubren completamente los 10 mandamientos que Dios estableció. El primer mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, cumple la primera parte de los 10 mandamientos. Y el amar a tu prójimo como a ti mismo cumple la segunda parte de los mandamientos: el no robar, el no matar, el no levantar falso testimonio. Todo esto me habla de en cuanto a lo que es la ley, cumplir. ¿Y qué es? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y te digo algo, creo que algo que falta hoy en la iglesia, en los que hemos creído, en los hijos de Dios, es amar a tu prójimo. Muchas veces amamos solamente al que me cae bien, al que me habla en la iglesia, al que de repente está me habla por teléfono, me manda un mensajito por WhatsApp, al que le comparto historias, al que ha ido a mi casa. Pero los demás quizás de repente ni me importan. Te digo algo, creo que tenemos que aprender a amarnos. Es más, voy a ir más allá. Muchas veces solamente amamos a los hermanos que son de nuestra iglesia. Y a la gente que es de otra congregación hasta lo vemos con envidia, con coraje, con resentimiento, cuando son los mismos hijos de Dios. Y creo que hoy que estamos pasando por momentos bien difíciles y donde escuchamos que falleció un pastor, falleció un hermano de una congregación, que algún pastor está enfermo, están lastimados, creo que hoy más que nunca la iglesia tiene que aprender a vivir esto. No solamente amar a Dios, sino amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? La Biblia me habla en Gálatas 5:14, simplemente como reforzando lo que acabamos de leer. Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley. ¿Quieres cumplir toda la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuchaba algo que me llamó mucho la atención, que de repente hoy hay iglesias, hay personas que están preocupadas incluso por cumplir la ley. Que si guardamos el sábado, que si hacen tales fiestas, que si se puede comer tal cosa, no se puede comer. Y están tan enfocados en cumplir la ley que a veces hasta se quieren cambiar de nacionalidad, pensando que si se haces judío eres más hijo de Dios y cosas como esas. Y estás tan enfocado en eso que estás criticando y lastimando y dañando, y tan enfocado en cumplir la ley que lastimas, dañas, hieres a tu prójimo. Y Gálatas me dice claramente: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres cumplir la ley? Ama a tu hermano, ama al que está a tu lado, ama a tu iglesia, ama al pastor, ama a los líderes, ama a la gente que está
sirviendo. Si realmente conoces a Dios, tienes que obedecer sus mandamientos. Si realmente tú dices que amas a Dios, ama a tu prójimo. Si realmente dices que le conoces a Dios, ama a Dios sobre todas las cosas. Jesús lo dijo en Juan 17:3. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si tú realmente le conoces, tienes que aprender a tener una buena relación con Dios, con el Padre, con el Hijo y con todos los que están alrededor. ¿Sí? ¿Le conoces? Tienes una buena relación. Ahora, yo creo algo, y ya lo que hemos estado hablando desde el inicio de año, estamos todavía en este primer mes, es la importancia de buscarle. Necesitas conocerle. Necesitas buscarle todos los días. Necesitas leer su palabra para conocer sus mandamientos. Hay gente que conoce a Dios simplemente de cada domingo, cada reunión en la iglesia, lo que escucha. Hay gente que conoce más cantos y pasajes o mensajes de cantos que la misma palabra. Y tienes que aprender que la única manera de conocerle a Dios es a través de leer su palabra. No hay otra manera. No puedes tratar de meter a Dios a tu vida, sino tienes que meter tu vida en Dios. Y la única manera es orando, leyendo su palabra todos los días para ver qué es lo que Él tiene para ti. Vivir para Cristo, siguiéndole a Él y viviendo completamente para Él. Si te preguntara hoy, ¿qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué dirías? ¿Qué te dijo Dios hoy? ¿Qué te dijo Dios ayer? Dios habla todos los días. Por eso, iglesia, no nos vamos a cansar en decir, recordarles su devocional, su relación con Dios, su intimidad con Dios es lo más importante. Terminemos. Vamos al versículo 5 de la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice así: pero el que guarda su palabra, que cumple, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero esto sabemos, que estamos en Él. ¿Sí? Entonces, otra vez, si realmente conoces a Dios, vas a conocer su palabra. Y la misma palabra de Dios va a cambiar tu vida. ¿Te digo algo? Hay mucha gente que a mí me ha dicho: pastor, que yo quiero cambiar y no puedo. Trato de cambiar y no sé cómo hacerle. Te voy a decir el secreto. La única manera de cambiar está en leer su palabra y cumplir lo que su palabra dice. No hay otra manera. Porque aquí dice: el que guarda su palabra, el que cumple su palabra, el que obedece su palabra, en este, el que lo cumple, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Sí? La Biblia me habla que tengo que llegar a ser perfecto. ¿Te acuerdas que hay una historia, un pasaje donde Jesús dice que aquel que tiene que orar por sus enemigos, tiene que ayudar a su enemigo, tiene que darle de comer a su enemigo, y haciendo esto va a ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Porque si amamos a aquel que nos hace el bien, es bien fácil. Dice Jesús: los que están en la tierra, los que no conocen de Cristo, como quiera lo hacen. No hay ninguna diferencia. Pero amar a aquel que te ha ofendido, que te ha dañado y te ha lastimado, bueno, eso es otra cosa. Y entonces puedes aprender a amar a Dios amando a los demás. Su palabra te enseña a amarlos, porque Dios es amor. ¿Sí? Mira lo que dice Juan 14:21, por favor. Juan 14:21 al 23 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Precioso versículo, ¿no? Porque dice: el que tiene mis mandamientos, es su palabra, los tenemos. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y los guarda, los obedece.
Ese es el que me ama, o sea, el que ama a Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. ¿Quieres que Dios te ame? Empieza a obedecer su palabra. Empieza a obedecer sus mandamientos. Y lo dice, y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sí? Entonces, claramente Jesús lo dice: el que me ama guarda mi palabra, obedece mi palabra. Por eso la Biblia me habla de caminar como Él quiere. Yo no puedo decir que soy cristiano y caminar a mi manera. La primera palabra que vimos es: para que no pequéis. Jesús no pecó, tengo que caminar como Él, tratando de no pecar. La segunda, si le conocemos, Jesús caminó conociendo al Padre. ¿Qué tengo que hacer? Conociéndolos. Porque si yo los conozco, voy a vivir una vida diferente. Y versículo 6 dice, primera carta de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Sí? Entonces, aquí me llama la atención que dice: el que dice. El que sabe, el que no peca, el que conoce a Dios, el que dice que permanece en Él, el que dice que es cristiano, el que dice que está en Jesús, debe de andar como Él anduvo. Pero me habla la importancia de permanecer. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo podemos vivir una vida cristiana despegados de Cristo? Imposible. ¿Cómo puedo decir que le conozco y no permanezco en él? Jesús dice: yo soy la vid, vosotros el pámpano. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuál fruto? Pues el fruto que es Cristo. Y me dice: porque separado de mí nada puedo hacer. Bueno, si tú eres un cristiano, conoces de Jesús, debes de aprender a caminar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Primero, con eso termino. Primero, Jesús caminó teniendo una estrecha relación con su Padre. ¿Tú tienes una relación con Dios de esa manera? Jesús caminó teniendo una estrecha relación con su Padre. Oraba en la mañana, oraba en la noche, en todo momento. Me encanta cómo Jesús en todo momento estuvo con su Padre. Aún en la cruz de Calvario, estando ahí, fue cuando exclamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando cayó el pecado de todo el mundo sobre él. Pero su relación fue estrecha en todo momento. La segunda razón, como veo que Jesús anduvo, vivió agradando completamente a su Padre. Si algo podemos estar seguros, es que Jesús agradó al Padre al 100%. ¿Cómo debo de caminar? Agradándole como Él le agradó. ¿Sí? La tercera razón que yo veo cómo anduvo Jesús. Jesús anduvo haciendo la voluntad del Padre. Aun cuando estaba a punto de ser crucificado, Jesús dijo: si está de ti que pase esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Haciendo la voluntad de Dios en todo momento. Tú haces la voluntad del Padre, caminas haciendo su voluntad. La cuarta cosa que puedo yo resaltar aquí es: Jesús anduvo haciendo la obra del Padre, sirviéndole. No solamente era su voluntad, sino le sirvió al 100%. Jesús no hizo nada que el Padre no le dijera,
Jesús no hizo nada por su propia cuenta, sino lo que el Padre le mandaba, eso lo hizo. Y la última razón que yo marqué el día de hoy es que Jesús fue obediente hasta la muerte. ¿Sí? Entonces, esto me habla de la manera en que yo tengo que aprender a caminar todos los días en una estrecha relación con el Padre, agradándole al 100%, haciendo su voluntad, haciendo su obra y siendo obediente. Termino con este versículo, Filipenses 2:5. Si gustan, muchachos, pueden subirse de una vez para terminar. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice de esta manera: haya pues en vosotros, está hablando de la iglesia, en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por esa obediencia que estuvo Jesús, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fue obediente y Jesús, y el Padre lo exaltó a Jesús. Tres cosas que hemos visto el día de hoy. Estas cosas que ha escrito Juan. La primera es para que no pequéis. No puedes vivir en el pecado como lo hacías antes. Y si has pecado, no te preocupes. Abogado tenemos a Jesucristo el justo. Pero la segunda cuestión es si le conoces. Número 1, guarda sus mandamientos, amando a Dios sobre todas las cosas, llamando a tu prójimo como a ti mismo. ¿Para qué? Para que si tú dices que permaneces en Él, que eres cristiano, lo que tienes que hacer el día de hoy es de caminar como Él caminó. ¿Te digo algo? Creo que hoy en el mundo el cristianismo se ha hecho muy popular y cada día más gente se hace cristiana. En algunos países que me ha tocado estar o conocer, hasta se ha vuelto una moda. Pero te digo algo, muy pocos cristianos han aprendido a caminar como Él caminó. Y creo que Juan hoy, a través de esta carta que hoy leemos, nos quiere enseñar, desafiar. ¿Te gustan los desafíos? A desafiarte a caminar como Él anduvo. No se trata de preguntar ¿cómo vives tú el cristianismo? ¿De qué manera te gusta vivir a ti? Sino se trata de andar, de caminar como Él anduvo, de hacer lo que Él hizo. Camina como Él. Tiene una gran relación, una estrecha relación con el Padre, obedeciéndole en su voluntad, agradándole en su obra. Si le conoces realmente, así deberíamos de vivir.